presidente de los argentinos, Javier Milei. Esto está ocurriendo ahora en el programa que comanda nuestro colega Gustavo López. A ver, chicos, si podemos comenzar a escuchar esta entrevista al primer mandatario. ¿Cuál es el precio? Ahí Ese está. es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con cuando vos dolarizás, te quedás sin política monetaria. Por lo tanto, vos tenés que adaptar el sistema financiero para un contexto donde vos no tenés prestamista de última instancia. Sí. Y eso demanda un tiempo, eso es lo que demanda más tiempo. Entonces, si nosotros terminamos de limpiar el balance del Banco Central, después arrancamos con la reforma financiera y ese proceso termina con la dolarización. ¿Más o menos cuándo crees? Que dicho sea, no, bueno, eso depende, porque depende de cuándo terminamos de limpiar el balance del Banco Central. Sí. Y eso involucra decisiones de los individuos, porque todas las operaciones que hacemos nosotros son operaciones a mercado, es decir, son voluntarias. No es que, digamos, o sea, yo, digamos, las determino unilateralmente. Es un proceso de mercado. En el proceso de mercado están los individuos eligiendo. Entonces, o sea, o sea, qué sé yo, el fondo cree que terminamos a este ritmo de limpiar el balance del Banco Central a mitad de año. Ok. Después tenés que empezar a hacer la reforma financiera. Te pregunto por algo que está en estos momentos como tema central en los canales de noticias, que es la firma de 10 legisladores radicales que te denuncian penalmente porque los trataste de coimeros. Si pones un poco los canales te vas a dar cuenta que es la noticia que surge ahora. ¿Qué tenés para contestarles? Bueno, digamos, ellos sabrán por qué se sienten aludidos, qué sé yo. Presidente, buen día. Soy Mariana Contartesi. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mariana? En algún punto, ayer en la carta de Cristina Kirchner extensa, y sé que ha respondido algunas cosas al respecto, hay un punto que me llamó la atención y que me gustaría tener su opinión. Ella en el punto 3 de las conclusiones habla de la legitimidad de origen que da el voto popular, que no debe hacerle perder de vista al actual mandatario la legitimidad del ejercicio en la gestión de gobierno. Y habla de que los gobiernos que ingresaron en distintas etapas, que se insuflaron de aires fundacionales, no pudieron terminar sus mandatos cuando no lograron darle a la sociedad la calidad de vida que los argentinos demandan. Como una especie de paralelismo, mirando un poco a la historia, a el gobierno de la Alianza del 2001. ¿Qué le responde? Mire, a mí me votaron para bajar la inflación, para que la economía vuelva a crecer y para que terminemos con la inseguridad. Y en eso nosotros estamos trabajando de modo implacable. Después, digamos, yo estoy haciendo lo que el manual dice que funciona. O sea, a diferencia de la señora Cristina Fernández de Kirchner, que usa un manual que no funciona, donde, por ejemplo, niega la naturaleza monetaria de la inflación y no se da cuenta que desde que salimos de la convertibilidad, en el primer tramo del kirchnerismo la inflación fue 9% promedio, en el segundo fue 20%, después fue 30%, con Macri 40%. En el caso de Alberto, que generó 4 años 1000% de inflación, 250%. ¿No estamos viendo, digamos, la tendencia que está teniendo la inflación? Bueno, es decir, que sigan negando la naturaleza monetaria de la inflación. Bueno, yo estoy haciendo lo que dice el manual. O sea, la única forma de cortar con la inflación es cortar la emisión monetaria. Bueno, nosotros lo estamos haciendo. Después, o sea, digamos, después la vida pasan un montón de cosas y los resultados a veces llegan más tarde o más temprano. O sea, pero nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer. Es la primera vez en la historia argentina que se hace lo que hay que hacer. ¿Cuán cerca se está de un acuerdo o está cerca de un acuerdo con el PRO, si es solo en el ámbito parlamentario o también puede ser en el ámbito del Ejecutivo? No le digo un cogobierno, pero digo, ¿cuánto hay de un acuerdo político? El cogobierno es una tontería inventada por periodistas operadores que responden a intereses de algún político que les pone caja. Punto. Ahora, digamos, ahora vamos a hablar en serio. Hablar en serio la realidad es que desde que yo entré en la política, y casi que lo decía desde antes también, siempre dije que la política le debía a la sociedad argentina un ordenamiento en términos ideológicos, donde los que defienden las libertades individuales están de un lado y los colectivistas del otro.
Es decir, los colectivistas, los que les gusta el Estado presente, bueno, los que les gustan los consensos del choreo, del otro lado, listo. Bien, en ese contexto, yo creo que lo que pasó con la ley base fue fenomenal. Terminó ordenando el espectro político. ¿Quiénes están del lado de la ciudad de la libertad? ¿Quiénes están del lado de los que quieren vivir del Estado a expensas de los argentinos de bien? Bueno, en ese contexto, en la Cámara de Diputados, el bloque del PROS, digamos, trabajó de una manera muy coincidente con nuestro bloque. Por lo tanto, casi en orden espontáneo se acomodaron las fichas. Bueno, yo creo que eso hace que haya una posición de que con el paso del tiempo los dos espacios vayan a una convergencia. Pero tengo que entender en sus palabras que presentó la ley bases para que se cayera en el Congreso. O sea, nunca hubo una intención de que fuera aprobada. No, la ley bases, digamos, tenía dos cosas. Por un lado, servía para hacer reformas estructurales para que cuando una vez se agoten los efectos del rebote económico y la expansión y el crecimiento vinculado a una economía que tiene baja capitalización, Argentina pudiera crecer fuertemente. Es decir, el objetivo de la ley bases era de largo plazo, donde básicamente implicaba, junto al decreto de necesidad de urgencia, que Argentina escalara en términos de libertad económica 90 puestos. Es decir, que Argentina pasara a tener unos niveles de libertad económica en torno a los que tiene Francia o Alemania. En ese contexto, Argentina en 20 años se parecería a Alemania o a Francia. ¿Sí? Sí. Bueno, digamos, muchos diputados prefirieron ponderar sus negocios personales por sobre los intereses de los argentinos y empezaron a usar la ley. Frente a esa situación, yo prefiero que no haya ley a que haya una mala ley. Entonces, en ese contexto, yo pedí que levanten la ley y todos los que votaron en contra quedaron en evidencia, porque muchos de ellos, digamos, que se mostraban como partidarios del cambio. Sucede que, en realidad, hablan del cambio, pero lo más importante es que la de ellos no se toque, ¿no? O sea, que se mantengan sus privilegios de casta. O sea, no lo considerás una derrota. Yo te escuché el sábado a la mañana, cuando estabas allá. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo considero un triunfo rotundo. Los dejé en evidencia. Si yo te hubiera dicho que a 2 meses de asumir hubiera encontrado la forma de hacer de generar el ordenamiento ideológico en la Argentina, vos que me hubiera dicho, ¿dónde firmo? Bueno, nosotros lo logramos con esto, digamos, donde mucha gente dejó los dedos sucios. Sí, nosotros decíamos, ¿qué dirá el presidente después de lo que ha pasado en el Congreso, después de tanta lucha, tanta pelea, tanto debate, y lo consideraste todo lo contrario? Pensábamos que era derrota, pero para vos fue una victoria. ¿Cómo están las relaciones con los gobernadores, sobre todo? Es que es el auténtico, no lo ven. Siguen pensando con la lógica primate del círculo rojo, de que piensan todas las movidas de un solo tiro. Y nosotros pensamos en términos dinámicos. Bueno, ahí estamos escuchando al presidente Javier Milei hablando con Gustavo López y todo su equipo, justamente haciendo hincapié. ¿Cómo le va a todos? ¿Cómo está? Buen día. En la parte de los gobernadores, porque probablemente hoy la cara visible es Yarlora, el gobernador de Córdoba. Sí. Quien, si pudiésemos preguntar acá, yo le preguntaría al presidente, o le trasladaría la pregunta que hizo Yarlora ayer, de quién piensa en la gente, porque Milei gobierna para los 47 millones de argentinos, más allá de que sacó el 56%, y hay muchos de quienes lo votaron que hoy no pueden pagar la luz, el teléfono, el colectivo, sí, tal cual. El colectivo para ir a trabajar, claro, o para llevar a los chicos al colegio, o para lo que sea. Pero ¿sabés por qué? El colectivo. Porque en la política existe la parte de la humanidad, del día a día, del que está sufriendo y padeciendo esto, pero que también confío en Milei, ¿no? Total. Y hay algo fuerte, Guille, que acaba de decirle a nuestros colegas de la red, ahora lo vamos a seguir escuchando, pero que es fuerte porque dijo: el diálogo es una tontería. ¿El diálogo con quién?
primero que debe ser con todos, pero se estaba refiriendo a los gobernadores, a todos los que no le apoyaron tal cual él quería la ley ómnibus. Y que hoy le están cuestionando justamente esto que vos estás diciendo, que vos estabas, Guilla, haciendo referencia a declaraciones de ayer del gobernador de Córdoba, Yarlora, que fueron bastante fuertes porque dijo justamente eso. Milei no está teniendo en cuenta a la gente, sus votantes, la gente no está pudiendo pagar las cosas para sobrevivir. Sin diálogo, sin tener en cuenta y escrachando, como está diciendo Yarlora en las distintas entrevistas que da, a los que votan distinto, a los que piensan distinto, está castigando a los argentinos, a los que lo votaron y a los que no. Ahora, Cata, Ese es el tema. vamos a seguir hablando de lo que para mí es algo fundamental, que es el diálogo y el consenso. El consenso no debe estar mal visto, pero ¿podemos volver a la red, por favor? Vamos. La decisión de usted de pedirle la renuncia a Giordano, que es hombre cordobés, que venía de Schiaretti, ¿tiene vínculo con lo que se votó en la Cámara de Diputados y si ya tiene el reemplazo pensado? Obvio que tiene vínculos. ¿O acaso la mujer de Giordano no votó en contra de la ley? Tiene vínculo. Digo, y sí, está durmiendo con el enemigo, ¿qué quiere que te diga? O sea, está durmiendo con un traidor. O sea, ¿qué quiere que te diga? Y bueno, la vida. Sí, sí, Burgueño. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola. ¿Qué tal, Carlos? Ahora te trato de usted, como corresponde. No, tratame como siempre. Dale, Carlos. Bueno, a ver... Hace más de 20 años que nos conocemos. Sí, el otro día estaba viendo el video, aquel programa. A ver, 3 puntos. Éramos tan jóvenes. Éramos tan jóvenes. Nos peinábamos mejor. Menos responsabilidades. Sí. A ver, 3 puntos vinculados a lo que te preguntaba Mariana. El fondo de incentivo docente. Hagamos de a uno, Vamos de a uno, así. Vamos de a uno. Así los contesto todos. El fondo de incentivo docente, que corresponde, dicen los gobernadores, a 10% del salario docente. Se recorta definitivamente, se negocia. ¿Qué pasa? La pregunta es, la educación. Vamos por parte. ¿Argentina es un país federal o unitario? Federal. Ok, la responsabilidad de la educación, ¿es de nación o de las provincias? Desde Caballo, de los gobernadores. Listo, está claro, no corresponde, la tiene que pagar de la propia. Listo, O sigamos. sea, no hay más fondo de incentivo docente, no hay más oblea. Tienen que pagarla de la propia. El transporte. Que dejen de hacer recitales a beneficio y que básicamente, ¿cómo es? Le pagan a los docentes. Paguen a los docentes. Pero ahí el En lugar de estar contratando artistas para hacer publicidad política y atacar a espacios de distintas ideas, bueno, digamos que se dedican a hacer política seria, o sea, a poner la plata donde la gente la quiere. Hablas del Cosquín Rock, por ejemplo. Sí, bueno, está lleno de artistas que cobran del Estado en distintas provincias, así que eso es un caso más dentro de de cosas, es una irregularidad. El transporte, dale. los fondos del transporte. De vuelta, sí. ¿De quién depende? A ver, el mejor ejemplo fue el de Córdoba. Sí, es decir, el gobernador de Córdoba se quejaba, digamos, de que caían 20.000 millones de pesos el subsidio de transporte y que por culpa mía tenía que subir los precios. Mentira. Podría bajar el gasto, por ejemplo, él gasta 26.000 millones de pesos en pauta oficial para que los periodistas hablen bien de él. Bueno, entonces que deje usar la pauta oficial como mecanismo de autobombo y le transfiera esa plata a los cordobeses. Listo. Otro capítulo. Punto que sigue. El punto que sigue. Obra pública. Kicillof reclamó por 2.000 obras, creo. Si no es 2.000, es por ahí. Me imagino que el resto de los gobernadores también. Fondos de obras públicas que en teoría estaban financiadas por el gobierno nacional hasta noviembre. ¿Qué pasa con ese capítulo? No más obra pública. O sea, se cortó totalmente la obra pública. Es un mecanismo de también, robo, porque hay obras públicas que entiendo yo son muy necesarias, fundamentalmente las que tienen que ver con el traslado de energía, ¿no? Digo, si vos querés el autoabastecimiento y luego exportar, hay obras que quedaron truncas, que está bien, el no hay plata para Javier Milei, evidentemente generalizado,
pero hay cuestiones que hacen a la vida cotidiana que pueden mejorar la economía. Sí, Claro. hay una frase, Guille, en lo que es energía, que la frase es: la energía más cara es la que no se tiene. Claro, la que tenés que importar. Es una frase muy típica. La que costaba del 5.000 millones de sector. dólares por año. Claro, vos estás hablando del gas específicamente, pero Sí, yo te lo digo, por ejemplo. como un criterio general. No sé, por ejemplo, a mí me pasó que volví a mi casa, el sur cortó la luz casi un día y tuve que tirar todo lo que estaba en el freezer de la heladera. No hice la cuenta, pero así a grosso modo perdí 40.000, 50.000, 60.000 pesos de comida. Entonces, digo, para mí es mucha plata y para cualquier argentino para cualquiera. es mucha plata. Y hay obras que en general no las hace el mercado, digo, porque además es un mercado regulado, porque Claro. vos tenés monopolios naturales. Ningún país tiene la plata para poner dos redes de energía que compitan entre sí, sino que tenés un prestador por zona. Con esto, ¿qué quiero decir? Hay obras públicas que son imprescindibles para que la vida cotidiana siga. Sí, claro. Sin embargo, digo, parece primar, por lo menos con lo que dice el presidente de la República, un criterio estrictamente de caja. Hay que cortar, cortamos de acá, de allá, de allá. Bueno, pero pero, el tema es discutir el detalle fino, si sirve cortar o no en esos sectores. Por eso te digo, yo no creo que sea todo tan maniqueo, blanco o negro, Claro. esto sí, esto no. Me parece que para ejercer política, porque una de las grandes críticas que se le hizo a Mauricio Macri fue que no hacía política, que se quedó en el purismo y por eso no logró un segundo mandato. ¿Por qué digo esto? Para aprender de los errores. Vamos a casos concretos. Sí. Te aumenta el boleto de colectivo. ¿Qué pasa con el pibe que es de clase baja, media baja, que no puede pagar 700, 500, 1.000 pesos por día? Es que ¿No ya va a ir está al pasando. colegio? Además, ya está pasando, Guille, que a mucha gente le sale más caro ir a trabajar Claro. que quedarse en su casa. Tal cual. Por eso- Imagínate con más aumentos del transporte y de la nafta. Por eso es tan importante lo que vos decías hace unos momentos, el tema del consenso y el diálogo. La política tiene un serio problema con el tema del consenso y del diálogo, algo tan imprescindible para resolver los problemas urgentes, acuciantes que tiene la Argentina. Recién Lucio hablaba, utilizó la palabra imprescindible. Es imprescindible que se nombren las nuevas autoridades de ANSES. Es el organismo más importante de la Argentina, no solamente por el presupuesto que maneja, sino además por la cantidad de personas a la que llega, activos, pasivos, programas sociales. Está céfalo y hay algo que me parece importante destacar. No es frecuente que nosotros veamos, y ocurrió en este gobierno, lo que pasó en PAMI y lo que pasó en ANSES. En PAMI se nombró a la cabeza, en la dirección ejecutiva, a una persona de carrera. Yo esto nunca lo vi en 30 años, muy valorable. Y en el caso de ANSES se había nombrado a una persona como Osvaldo Giordano, que reunía los dos requisitos que necesita un director ejecutivo. Saber de economía, que eso es lo que él era porque fue ministro de Economía de la provincia de Córdoba, y además era especialista en temas previsional porque estuvo durante 6 años como presidente del Instituto de Previsión Social Bueno, de la provincia de eso Córdoba. también es para hablar. Ahora vamos a seguir Sí. escuchando a Milei en la red, pero ¿por qué mi mujer tiene que pensar políticamente como yo? ¿Por qué no podemos Claro. escindirnos También, en ese sentido? Eso es parte de la democracia, ¿no? Pero, a ver, volvamos No, a Milei hablando con la red. De manera incorrecta, el círculo rojo leyó mal, lo leyó como una derrota. Y el propio Caputo dijo, esto va a implicar que el ajuste va a ir a las provincias. ¿Por qué? Porque nosotros justamente le habíamos diseñado el ajuste y pagamos los costos nosotros. Al hacer este zafarrancho, esta orgía de gasto para mantener la joda de las provincias, nosotros sacamos el capítulo 4 y sucede que se encuentran con que tienen que ajustar. Frente a esa situación, si bien pasa la ley, en general aparecen las extorsiones para que empezara a llevarse impuestos. Entonces, como nosotros no negociamos el déficit cero, empezaron a desvirtuar y a desguazar la ley, y además, como si todo eso fuera poco, fue hermoso cuando llegaron las cajas de la política y quedaron todos con los dedos sucios. Fenomenal, fenomenal, el mejor de los mundos. Con eso agarré, saqué la ley y listo. Y lo dejé a todos puesto. Presidente... Las últimas, Sí, de mi Mariana. parte. ¿Qué va a hacer con los jubilados? Porque fueron los que más perdieron en todo este proceso con el actual haber jubilatorio.
Están muy a la expectativa los jubilados y todavía no está claro A ver, hacia dónde. la fórmula de desarrollo yo o el kirchnerismo. Sí, es una ley que aprobó el kirchnerismo y la hizo el kirchnerismo. Bueno, ok, con lo cual le causaron un daño enorme a los jubilados, o sea, no es algo que lo cause yo. ¿Cómo lo modificamos? Claro, Y en el ¿cómo se actual enmienda? contexto, bueno, esto es lo que, digamos, hemos tratado de explicar también. Si nosotros dejamos que la fórmula corra, los jubilados iban a estar perdiendo 2 puntos del PBI. ¿Sí? Sí. Con la fórmula que nosotros estamos proponiendo, los jubilados recuperan 1,5 puntos del PBI. Porque como estas fórmulas tienen rezagos, entonces, digamos, el problema es que, digamos, cuando tuviste la aceleración perdiste. Como esa aceleración ya perdió, digamos, ya pasó, entonces después vendría la recuperación. Pero como están empecinados en hacer cualquier desastre, eso está empantanado porque básicamente los políticos siguen haciendo demagogia, pero nosotros justamente teníamos planteado recomponerle. Nosotros diseñamos el ajuste, y dentro de ese ajuste no solo que estaba la recomposición de 1,5 puntos del PBI para los jubilados, sino que hay una duplicación de la asignación universal por hijo y una duplicación de la tarjeta alimentar, al mismo tiempo que eliminamos los intermediarios. Pero, presidente... Es decir, que no es que nosotros no hemos trabajado la parte social. Justamente una de las cosas que nos ponderó el Fondo Monetario Internacional fue cómo nos hemos ocupado de la cuestión social, y es más, y esto yo hasta lo he hablado con el propio Papa Francisco cuando me preguntó, y le di, obviamente le di detalle por detalle para que él tuviera plena certeza de que nosotros no estábamos abandonando a los más vulnerables. Es más, vamos a incorporar también un mecanismo de asistencia para la clase media para que los chicos no pierdan el colegio, porque la situación en la cual se te caen los ingresos y tenés que cambiar al chico de colegio, eso no solo que es traumatizante para los padres, sino que también es traumatizante para los chicos. ¿Y cómo es Entonces asistencia? estamos desarrollando que tengas el financiamiento para que vos puedas seguir mandando a tu colegio, al colegio al chico. ¿Cuándo tiene previsto y anunciarlo? la contención. En estos días está trabajando la licenciada Petovelo con Luis Caputo para hacer esto. Es más, va a haber también vouchers para poder comprar útiles, para poder darle contención también a la clase media. Pero es ahora, porque comienzan las clases en marzo, ya debería ser, ¿no? Sí, estamos en eso, estamos muy cerca con eso. Lo que pasa es que estuvimos haciendo un trabajo muy fuerte con el tema de los comedores también. Porque una de las cosas que pasaban, venían los gerentes de la pobreza, nos pedían bolsos de comida, ¿sí? Primero que no nos daban la contraparte nos decían un número y no nos decían quiénes estaban atrás de ese número. Vos lo tenés que tener registrado eso. Y no solo eso, sino que además, que era más grave, cuando te cotizaban el bolso de comida, era por calidad premium, por decir algo. Y cuando vos, por ejemplo, agarrabas los fideos que venían, que supuestamente era calidad premium, y los ponías en la igual, se te rompían. Le daban cualquier cosa. No sé si soy claro. O sea, sí, le daban cualquier cosa. Exacto. Y además, en otros casos, además, vendían esos bolsos de comida. O sea, digamos, una cosa verdaderamente... Por eso también se generó esa situación de tensión en el Ministerio de Capital Humano, cuando la ministra de Capital Humano salió y los enfrentó. Dijo, la gente tiene problemas para comer, son las 11:01. que vengan y yo me ocupo Aquí sigue hablando el presidente Javier Milei con la red. Esto que acaba de decir vuelve, ¿no?, a mencionar, lo había hecho referencia en la campaña. Ahora voy al tema de jubilados, pero me quería referir a esto. ¿Saben por qué? Porque esto urge, es para ayer. Porque la gente ya está con el tema de la matrícula, pensando en que no puede mandar a su hijo al colegio privado que estaba mandando. ¿Por qué? Porque ya no le alcanza la guita. Permitime los valores. Esto era de esperar que iba a suceder, porque las asignaciones familiares, cuando se duplica la asignación universal por hijo, no alcanza las asignaciones familiares que cobran trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. Es decir, que las asignaciones familiares por cada hijo está anclada en 21.000 pesos mensuales. Y la ayuda escolar anual, que se paga una vez al año,
está entre 17.000 y 34.000 pesos, depende la zona del país donde vivas y el ingreso que tengas. Entonces, han quedado muy por abajo de lo que es hoy una matrícula escolar, comprar la canasta escolar de los chicos. Entonces, la situación social es muy complicada. Si querés capítulo aparte, después hablamos Sí, y claro. analizamos qué va a pasar con las jubilaciones, porque también Seguro. ya anticipó en las palabras de Javier Milei, del presidente de la Nación, se puede un poco contar lo que